Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Pasión por la Oración, presentada por nuestro amigo de la casa, René Quinzacara. Reflexionaremos en el episodio titulado ¿La fe mueve montañas? ¿Qué conexión tiene la fe con la oración? ¿Y cómo podemos cultivar nuestra fe? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, vamos a iniciar esta segunda sesión de lo que fue este capítulo que estamos viendo, Pasión por la Oración. Como les dije anteriormente, vamos a ir tratando de respondernos justamente algunas preguntas. Partimos la semana pasada en responder qué es lo que era la oración. Era tan importante entender, como un pequeño resumen, ¿cierto?, que cuando nosotros oramos nos estamos comunicando con Dios. Nos estamos comunicando de una manera especial, lo estamos comunicando de una manera muy específica. Se reconoce que cuando nosotros nos comunicamos con las personas, ya sean amigos, familiares, personas que nosotros queremos, tenemos que tener cosas muy específicas para poder conversar y comunicarnos de verdad con la persona que queremos. Más aún si nos queremos comunicar con Dios. Las investigaciones demuestran que para que exista una excelente comunicación deberíamos tener 10 conceptos súper claros. Partíamos como el número 1, que era programar el tiempo de hablar. Para hablar con Dios no es en cualquier minuto, en cualquier instancia, que también lo dijimos en la vez anterior. Era programar ese tiempo. Número 2, ser honestos y abiertos en lo que vamos a conversar con Dios. Escuchar activamente. También aprendimos, ¿verdad?, que cuando estamos conversando con Dios, también tenemos que saber escucharlo a Él. También, como número 4, mantener una empatía. 5, mantener el contacto, no estar pendiente de otras cosas, estar atento en la comunicación directa que queremos tener con nuestro Señor. Es importante que ese mantener contacto, no estar apresurando los tiempos, ni estar haciéndolo a la rápida o a la ligera. Darnos ese tiempo. Resolver conflictos rápidamente. Cualquier cosa que nosotros tengamos de dolor, de tristezas o de amarguras, tratar de resolverlas rápidamente, obviamente con su palabra, entendiendo lo que nos quiere decir, leyendo la Biblia, ¿verdad? Ser flexibles y comprensivos en todo lo que hablemos con Él. Planificar el encuentro y compartir intereses y actividades, ser agradecidos y mantener un aprecio. Les recuerdo que cuando nosotros oramos, Dios ya sabe lo que estamos diciendo. Dios ya sabe lo que queremos comunicar. Y es por eso que no podemos mentir, tenemos que ser honestos al hablar con Él, porque directamente Él ya sabe todo lo que nosotros vamos a decir. Una de las cosas importantes que también vimos en el capítulo anterior, y lo quiero pasar rápidamente, es saber qué no era orar, ¿sí? Y para dejar claro, orar no es un concepto de una magia, ¿verdad?, que garantice resultados. Tenemos claro, y es importante saber, que no va a aparecer Dios con una varita mágica cuando yo ore y va a decir, ¡pum!, solucionado tus problemas. No es una magia. Segundo, dijimos que no es un bote salvavidas. Como muchos cristianos creemos, ¿verdad?, que orar solo cuando tenemos situaciones muy difíciles o de extrema problemática para el ser humano, creemos que tener una oración va a ser el bote salvavidas que nos va a venir a salvar. No es eso. No es algo que se pueda
comprender con facilidad, porque la oración, como les dije anteriormente, tiene una comunicación directa y muchas veces no es fácil de comprenderla. Porque también les dije en la clase pasada que era importante que esta conversación que tenga con Dios, ojalá poder estar con la Biblia abierta para poder entender lo que Él me quiere decir o lo que también Él me quiere transmitir. Y a veces eso resulta un poco difícil y no lo hace muy fácil de comprender. Y 4, dijimos que no era algo de cumplir por cumplir, que manteniendo que la oración no es me levanto muy temprano y hago la oración de cuídame, protégeme, y luego llego en la noche y gracias por cuidarme y protegerme. Si bien estoy agradeciendo, si bien estoy dando las gracias por un nuevo día y por haber llegado a casa sin problema, pero eso no es orar. Eso es simplemente dar un saludo y un despido a nuestro Señor. No es cumplir por cumplir. De modo, dijimos también que la oración es una conversación con Dios que requiere tiempo y disposición, tiempo de calidad, y permitir que el Espíritu Santo nos dé las respuestas reales. Finalmente dijimos que debemos mantener una actitud de humildad, con sumisión y dependencia, que es lo fundamental para aceptar la voluntad de Dios. Especialmente cuando las respuestas a nuestras oraciones son exactamente lo que esperábamos. En este episodio particularmente nos toca responder la segunda pregunta que nos vamos a realizar durante estas sesiones. Y la pregunta es, ¿la fe mueve montañas? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿verdad? La fe mueve montañas. Me voy a empezar a referir primero ¿qué es la fe? ¿Qué hablamos o qué entendemos cuando hablamos de fe? Voy a leer algo que dice un poco incluso de la definición de fe. Fe, nos referimos a una forma de creencia o confianza en una persona, cosa, deidad, doctrina o explicación, que sostiene sin necesidad alguna de contar con pruebas a su favor. Es decir, tenemos fe en aquello que elegimos creer por encima de las posibilidades de comprobar su existencia. Qué profundo, ¿verdad? O sea, tener fe es bastante más allá de un simple acto, un simple hecho de creer en algo o confiar en algo. Y desde esta mirada, el concepto de fe también podemos ver que se aplica a asuntos bien mundanos en la vida de cada uno de nosotros. Como un sinónimo aproximado a la confianza, muchas veces podemos tener fe en alguien que confiamos en sobremanera o ciegamente en esa persona. ¿Cuántas veces no hemos sido aval, por ejemplo? ¿Cuántas veces no hemos prestado dinero a alguna persona confiando en que no nos van a defraudar y que lo que prestamos será devuelto sin problema? ¿Estamos actuando por fe? ¿Es una fe mundana? Otro ejemplo, ¿cuántas veces nosotros o ustedes hemos tomado un avión? Cuando vamos a tomar el avión, poco sabemos de aeronáutica. Muchas veces no sabemos cuánto pesa esa tremenda mole de fierro, a qué altura está, qué sucede si los vientos no son favorables. No, simplemente nos subimos porque tenemos fe que eso va a funcionar sin problema. Nos da la confianza y la seguridad que ese avión no tendrá ningún inconveniente. Ahí estamos actuando, ¿verdad? Con una fe bien mundana. Y una más conocida tal vez por todos es que podemos tener fe en nuestros médicos o en la medicina que nos receta muchas veces algún producto o algún remedio. O sea, es decir, no nos ofrecen explicaciones o pruebas fidedignas,
Y nosotros confiamos ciegamente en lo que nos está diciendo. Tenemos fe en lo que el médico nos dice. Podemos decir entonces muchas veces que la fe suele ser muy frágil y muchos la pierden cuando estamos pasando por un periodo de sufrimiento y de cuestionamientos profundos del sentido de la vida. Para muchas personas es muy, pero muy difícil comprender qué es la fe. Especialmente, como les decía anteriormente, cuando estamos pasando por esos momentos de crisis difíciles, adversos o por serias dificultades. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo mejor de esas mismas personas que están pasando por estas crisis? Me gustaría tener tu fe. O cómo tú, a pesar de lo que pasas o lo que vives, mantienes esa fe. ¿Qué haces tú para tener tanta fe? Más de alguna vez, tal vez hemos escuchado esos comentarios. Porque, vuelvo a repetir, pareciera ser muy simple tener fe, pero muchas veces se hace bastante complicado, más aún, como les dije, cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Debemos tener presente que la fe es más que una simple creencia. La fe es un motor que impulsa al universo a aferrarse de lo visible para sostener muchas veces lo que es invisible. Y aquí, como cristianos, quiero detenerme en lo que dice la Biblia en Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto significativamente nos quiere decir que los que confiamos en el Señor, Él nos renovará las fuerzas. Dios quiere que sepamos que si estamos cansados, si estamos agotados y sentimos que no podemos seguir adelante, pero si confiamos en Él y solo Él nos dará las fuerzas para dar un paso más. Al poner a Dios en nuestra confianza, Él nos dará la capacidad, la resistencia para seguir adelante, para seguir poniendo un pie delante de otro que a veces se hace tan difícil caminar. Porque confiando en Dios, creemos en lo mejor, esperamos lo mejor y tenemos confianza en la fe de que Dios nos abrirá un camino. Incluso cuando parezca que no hay manera de salir del dolor, de esa amargura, de esa aflicción. Pero si no tenemos esa confianza en Dios, obviamente es muy frágil la fe. Porque inmediatamente tratamos de culpar, incluso muchas veces, te he pedido, te he rogado, te he suplicado y tú no me respondes. Cuidado con lo que decimos, porque ahí nuestra fe cae en una fragilidad inmensamente grande. Dios nos ayudará a responder a través de nosotros mismos, pero siempre y cuando confiemos en Él. Él es el que nos da las fuerzas para renovar y seguir adelante. Y es aquí donde debemos, en nuestras oraciones, constantemente decir con fuerza: Señor, fortaléceme para perseverar en la oración.
y mantenerme firme en nuestra creencia y de que somos capaces, escuchen bien, somos capaces de mover montañas y especialmente mover montañas en su nombre y que se haga la voluntad en nuestras vidas y así su nombre sea glorificado a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia. En el capítulo anterior les dije cuando Jesús, ¿verdad? Humildemente, sabiendo el dolor, sabiendo lo que le iba a suceder, sabiendo el sufrimiento que iba a tener, le dice, Señor, que se haga tu voluntad. Qué tremenda fe, qué tremenda fuerza en los momentos de dolor y sufrimiento que Jesús nos mostró, siendo humano como cada uno de los que estamos acá, que muchas veces por pequeños dolores perdemos la fe. Él siempre estoico, mostrando la fuerza de la fe en Dios, en su Padre, en su ser superior. Así podemos demostrar entonces que Dios está siempre con nosotros. No para evitar tormentas, no para quitar dolores, pero sí para tal vez darnos un paraguas, darnos un aliento. No porque yo me siente o me hinque a orar todos los días y a conversar directamente con Él, se solucionarán todas las cosas, como dije anteriormente. No es magia, no es un bote salvavidas. Pero si tenemos fe, todos nuestros problemas pueden ser solucionados. Pero eso también ¿de qué depende? De esa fe que de alguna manera Jesús nos ha mostrado toda la vida, ¿verdad? Con humildad, con una espera humilde, que sabiendo que pronto se dará esa respuesta. La fe entonces es uno de los pilares fundamentales para la vida cristiana. Sin ella es imposible agradar a Dios, tal como está escrito en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él hay y que se galardonee de lo que buscan. Importante, ¿no? Como dije anteriormente, la fe nos permite creer en aquello que no vemos y confiar en que el plan de Dios para nuestras vidas es realmente perfecto. A pesar de todo lo anterior, a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos ponen a prueba nuestra fe y que obviamente nos hacen dudar porque somos humanos. Y aquí quiero recordar algo que aparece en Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de la importancia de la fe. Les dice que si tienen fe como un grano de mostaza, podrán mover montañas. Aquí Jesús quiere mostrar la cantidad de fe que necesitas para hacer una cosa imposible en pequeña, pero aún así muy necesaria.
Por lo tanto, para hacer lo imposible es necesario tener una fe más grande y fuerte cada día, que se va construyendo. No es algo que de alguna manera, a partir de ahora tengo fe y no es así. Se construye, se hace crecer día a día. Pero para eso tengo que conocer en qué estoy confiando. Tengo que conocer mi Dios. Tengo que estar constantemente en comunicación directa con Él. Leer su palabra, entender lo que me quiere decir. Porque ahí se hace realmente esa complicidad de mi fe con Él. Jesús utilizó la comparación de un grano de mostaza para mostrar que la fe puede crecer si así la alimentamos. La fe no es algo que simplemente poseemos, sino que es algo que debemos cultivar en nuestras vidas. Del mismo modo que la semilla de mostaza, no sé si ustedes la conocen. La semilla de mostaza es una cosa ínfima, pequeñísima. Pero si se le dan las condiciones adecuadas, se convierte en una planta grande y extremadamente fuerte. Jesús nos dice que de igual modo nuestra fe puede crecer y fortalecerse si obviamente la nutrimos, si obviamente estamos en constante comunión con nuestro amado Dios, con el Padre, como Él nos enseñó, están en comunión con el Padre. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo que nos deja Mateo en nuestra vida cotidiana? Porque lo que estamos viendo en esta serie, de verdad, debemos orar para aumentar nuestra fe y pedirle a Dios. Para eso debemos tener más confianza en Él y en sus promesas. Pero si no conoces sus promesas, si no lo conoces a Él, ¿podemos confiar? ¿Podemos tener fe? Y segundo, lo he dicho ya reiterativamente, pero lo vuelvo a repetir, estudiar su palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas cotidianamente. La humildad de saber lo que Él nos quiere decir y nos quiere entregar en cada acción que vamos haciendo. Es de la única manera que mejoraremos nuestro carácter. Además, este verso también nos llama a tener una confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades de hacer las cosas que parecen imposibles. Podemos enfrentar cualquier obstáculo en la vida, sabiendo que tenemos una fe fuerte en Dios, que nos ayudará a superar cualquier dificultad. En conclusión, el versículo de Mateo 17:20 nos muestra claramente la importancia de la fe en nuestras vidas. Nos recuerda que si confiamos en Dios y aumentamos nuestra fe, nada nos será imposible. Por eso te invito a algo muy importante, a trabajar nuestra fe diariamente y a nutrirla mediante la oración. Recordemos que nuestro Dios es más grande que cualquier obstáculo que se nos presenta en la vida y que el poder de la fe, de verdad, se los aseguro, puede mover montañas. A veces la vida nos permite
presentar montañas que parecen insuperables. Pero a través de este sencillo pero poderoso mensaje, recordemos que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el potencial de transformar nuestra realidad. Imagínate por un momento que tu corazón se llena de esa fe. No solo verás cómo se mueven las montañas de tu alrededor, sino que también cómo se expande la certeza de que todo es posible en Cristo. Solo con fe podemos sentir esas grandes cualidades que Dios nos entrega. Porque la fe, alimentada por la oración y la reflexión, se convierte en fuerza inseparable que nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía y con esperanza. Por lo tanto, te invito que cada vez que ores, pidas porque Dios te dé fuerzas para tener una fe mayor y que confíes en lo que Él nos quiere transmitir. Espero que de algo nos haya servido este segundo episodio de este capítulo. Te doy las gracias por seguir acompañándonos en estos capítulos que estamos entendiendo de la pasión de la oración. Y que te invito a que nos puedas seguir en las redes sociales, ¿verdad? Somos Condominio, donde de verdad encontrarás más de 30 series que nos ayudan a crecer y aprender más de nuestro Señor y de la vida y el camino que debemos tener con Él. Te estaremos esperando nuevamente el próximo capítulo para que juntos aprendamos de la importancia ahora de la oración y de la fe. Gracias.